Nairobi Morel trata de controlar sus emociones, pero no puede. El llanto es inevitable. Sus dos hijos gemelos de 7 años de edad están viviendo una pesadilla interminable debido a una enfermedad en la piel. No creo que una persona aguante tanto. Está colimado, porque si fuera uno está bien, pero son dos. Desde que Alexander y Emmanuel nacieron, su madre supo que algo no andaba bien, pero no fue hasta que tenían 3 años que los doctores diagnosticaron que padecían xerodermia pigmentosa, una rara enfermedad hereditaria que no tolera la luz del sol. Donde la piel se hace sumamente sensible, escamosa, pero que terminan siempre, cualquier inflamación crónica termina en un cáncer. Por si fuera poco, el padre de las criaturas no quiso lidiar con la enfermedad de los gemelos y los abandonó. Sin el papá es demasiado difícil para todo, hasta para ir para el médico, que tengo que ir con ellos dos solos, coger para el médico con los dos solos. Y a veces no tengo lo de los medicamentos, a veces no tengo ni siquiera para ir al médico. De los dos niños, Emmanuel es quien la pasa peor. Hace 6 meses un tumor invadió su rostro, le hizo perder la visión de uno de sus ojos y le provoca una serie de trastornos. Fiebre, dolores de cabeza, mareo. Hay veces que le salen tumores hasta en los pies que no puede ni caminar. El área de su cara está tan infectada que a su corta edad ha sentido como los gusanos se lo comen en vida. Yo me he cogido gusano por aquí y como 4 veces o 5 veces me la ha caído aquí de este lado. Cuando él tiene eso, él empieza arrancándose mucho, que no puede dormir, empieza a venir la cabecita porque, tú sabes, la movedera de ellos ahí adentro. Y empieza a gritar. Emmanuel vive sus días con la cara vendada y cubriéndose de las moscas para evitar convertirse en un depósito de gusanos. Debido a la crítica condición de salud de Emmanuel, los médicos declararon su desahucio. Lo abandonaron a su suerte, según su madre, quien no desperdicia el tiempo para disfrutar a cada instante la vida de sus hijos. Recoge tierra. Ese es el mayor deseo de Alexander, el poder tener una vida normal al lado de su hermano, mientras a Nairobi la desvela la incertidumbre de no saber qué va a pasar con Emmanuel. Uno sentí que su hijo se le va y no teniéndolo aquí en su mano y que nadie quiera hacer nada por él y que yo tampoco puedo hacer nada por él. Es muy difícil. Aunque esta joven madre espera un milagro, lo único que pide es que alguien la ayude para que su hijo Emmanuel pueda vivir sus últimos días con dignidad y sin dolor. Acabamos de recibir la noticia de que finalmente el niño fue aceptado en el hospital, pero su hermano y su familia necesitan ayuda. Para tenderles una mano, por favor, llame al 305-471-4219 o entre a primerimpacto.com.